La taza de café de la mañana se hizo añicos contra el suelo de la cocina de Martha Carter. Sus dedos artríticos se quedaron paralizados en medio del agarre cuando el sonido atravesó su granja de Oklahoma. Su cachorro de pastor alemán de 4 meses no solo estaba ladrando. Estaba gritando aterrorizado desde algún lugar cerca del viejo estanque de pesca. Sus gritos desesperados atravesaban el aire de septiembre como una cuchilla atravesando la seda. Lo que se enroscaba alrededor de la pequeña caja torácica del cachorro dorado no debía existir en Oklahoma. 15 pies de muerte muscular, gruesa como un poste telefónico, apretando más fuerte con cada respiración de pánico de Scout. David Carter dejó caer la notificación de ejecución hipotecaria y corrió hacia los gritos de su madre, con las botas golpeando la hierba seca mientras Bella, la madre de Scout, rodeaba la enorme pitón con la precisión calculadora de un perro militar entrenado. Las manos curtidas de Martha se aferraban a su pecho. Los medicamentos para el corazón se esparcían como arroz sobre la cerámica rota, pero sus ojos entrenados en la guerra de Corea se fijaron en la escena con una concentración mortal. «Hoy no», susurró, con la vieja herramienta de excavación de Harold ya en sus manos. «Hoy no». El tiempo se había convertido en el enemigo de Scout, y esta viuda de 78 años era su única salvación. Deja un «me gusta» y comparte tus opiniones en los comentarios, junto con la ciudad desde la que estás viendo la serie. Continuemos con la historia. La granja de la familia Carter había resistido más tormentas de las que la mayoría de la gente podía contar, pero ninguna como la que se estaba gestando en el corazón de Martha Elizabeth Carter aquella mañana de septiembre. A sus 78 años, se comportaba con la obstinada elegancia de una mujer que había aprendido que sobrevivir no consistía en evitar las dificultades. Se trataba de mirarlas fijamente hasta que ellas parpadearan primero. Martha había comprado esas 40 hectáreas de tierra roja de Oklahoma con su difunto marido Harold 35 años atrás, cuando sus sueños eran más grandes que su cuenta bancaria y su amor más fuerte que su sentido común. La granja aún crujía en los mismos lugares, aún dejaba entrar la luz de la mañana a través de la ventana de la cocina, aún conservaba los ecos de las risas de días mejores. Pero últimamente esos ecos parecían más fantasmas. Su hijo David había vuelto a casa hacía 2 años, tras divorciarse y perder su trabajo, cargando con la vergüenza como una segunda piel y con problemas económicos que creía haber ocultado a su perspicaz madre. A sus 45 años, David Michael Carter era un buen hombre, ahogado por circunstancias que escapaban a su control. Los cheques del desempleo se habían agotado, las facturas se multiplicaban como la mala hierba y una madre cuya feroz independencia hacía que aceptar ayuda fuera como admitir la derrota. La tensión tácita entre ellos se había vuelto tan densa como la humedad de agosto. Martha sabía de la notificación de ejecución hipotecaria que David guardaba escondida en el bolsillo de su chaqueta, al igual que David sabía de la medicación para el corazón que ella había estado racionando para poder comprar comida para el perro. Eran 2 personas obstinadas que se protegían mutuamente de la única manera que sabían, con silencio y sacrificio. Hace 8 años, cuando el dolor por la muerte de Harold casi se había tragado a Martha por completo, condujo hasta el refugio de animales del condado sin ningún plan claro, salvo escapar de una casa vacía. Allí fue donde encontró a Bella, una pastora alemana de 3 años con unos inteligentes ojos marrones y una historia más triste que la suya. La perra había sido entregada por una familia militar obligada a trasladarse al extranjero. Y algo en la digna paciencia de Bella le recordó a Martha su propia experiencia de haber sido abandonada. Adiestramiento. Bella había despertado algo en Martha que había estado enterrado durante décadas. Recuerdos de su servicio como adiestradora canina durante la Guerra de Corea, habilidades de las que nunca había hablado, ni siquiera a Harold. El trabajo le daba un propósito. Y Bella le ofrecía una compañía que no requería charlas triviales ni platos de compasión. 4 meses antes, cuando Bella dio a luz a un solo cachorro, algo inusual en la raza, Martha había sentido algo que casi había olvidado. Alegría pura. Scout era dorado, mientras que su madre era oscura. Juguetón, mientras que ella era seria y completamente ajeno a que sus travesuras de cachorro eran el punto más brillante en un hogar que luchaba por mantener las luces encendidas. La granja podía estar en quiebra, el banco podía estar acechando como buitres y su corazón podía estar viviendo un tiempo prestado. Pero Martha Carter aún tenía fuerzas para luchar. Lo había demostrado en Corea. Lo había demostrado durante la enfermedad de Harold y lo volvería a demostrar si fuera necesario.
Simplemente no había esperado que esa necesidad se deslizara de las sombras de la mañana con escamas y ojos asesinos. La mañana había comenzado como cualquier otro domingo en la casa de los Carter, con la cuidadosa coreografía de personas que intentaban no ser una carga para los demás. Marta se levantó a las 5:30, como había hecho durante 60 años, con las articulaciones protestando por el frío de Oklahoma que se instalaba en la granja a pesar del calor persistente de septiembre. Realizó en silencio su rutina matutina, tomando la medicación para el corazón con el último sorbo de zumo de naranja y racionando las pastillas que no podía permitirse reponer hasta que David encontrara trabajo. David se había levantado aún más temprano, encorvado sobre su ordenador portátil en la mesa de la cocina, con el resplandor azul iluminando las arrugas de estrés que se habían profundizado alrededor de sus ojos desde que regresó a casa. La pantalla estaba llena de solicitudes de empleo, puestos que pagaban la mitad de lo que ganaba antes en ciudades a las que no podía permitirse mudarse, que requerían habilidades que la tecnología había dejado obsoletas mientras él no miraba. La notificación de ejecución hipotecaria yacía doblada bajo una pila de facturas. Sus letras rojas eran una cuenta atrás que no podía detener. 72 horas para pagar $47,000 o perder todo lo que sus padres habían construido. Cuando Marta entró arrastrando los pies en la cocina, David cerró rápidamente el portátil y esbozó una sonrisa, que no llegó a sus ojos. «Buenos días, mamá. El café está recién hecho. Te has levantado temprano para ser domingo», observó Marta, aunque sabía que no debía insistir. Su acuerdo tácito se había desarrollado a lo largo de 2 años. Ella no le preguntaría por su búsqueda de empleo si él no le preguntaba por su horario de medicación. Bella entró en la cocina detrás de Marta, con las orejas atentas a sonidos que el oído humano no puede percibir. La pastora alemana había estado inquieta toda la noche, paseándose de una habitación a otra con la intensidad que Marta reconocía de sus días en el ejército. Algo había perturbado el sentido del orden de la perra, despertando los instintos protectores que 8 años de vida tranquila en la granja no habían logrado atenuar. Scout entró en la cocina como un tornado dorado, lleno de entusiasmo y sin darse cuenta de la tensión que se respiraba entre los adultos. Con 4 meses, era pura alegría condensada en 5 kilos de peluche y travesuras. El tipo de felicidad inocente que hacía recordar a Marta porque merecía la pena levantarse por las mañanas. «Mira esa carita», se rió Marta, rascando detrás de las orejas de Scout mientras él se apretaba contra sus piernas. «¿Cómo puede alguien estar preocupado con este pequeñín cerca?». David observó cómo se transformaba el rostro de su madre en presencia de Scout, las arrugas de preocupación suavizándose hasta convertirse en algo parecido a la paz. El cachorro había sido un regalo inesperado. La primera y única camada de Bella, después de años de Marta insistiendo en que era demasiado mayor para ocuparse de cachorros. Pero cuando Scout llegó, pequeño, perfecto y completamente dependiente, algo en Marta se despertó. Lo mimaba como una abuela primeriza, enseñándole trucos con la paciencia de alguien que por fin tenía tiempo libre. David no pasó por alto la ironía. Justo cuando su mundo se desmoronaba, habían sido bendecidos con esta pequeña criatura que confiaba plenamente en ellos para mantenerlo a salvo. Después del desayuno, Marta se instaló en el porche delantero con su segunda taza de café, observando a Scout explorar el jardín bajo la atenta supervisión de Bella. La mañana era inusualmente cálida, uno de esos días de verano indio que hacían que Oklahoma fuera precioso antes de que llegara el invierno. Scout había descubierto una mariposa amarilla que bailaba entre los parterres de flores que quedaban a Marta, y sus torpes intentos por atraparla le arrancaron la primera sonrisa sincera en semanas. «Vamos, cariño», le dijo en voz baja. «Persigue tus sueños mientras puedas». La mariposa llevó a Scout por un sinuoso camino a través del jardín, pasando por el huerto que Marta no podía permitirse replantar, hacia el viejo estanque de pesca donde Harold solía llevar a David a pescar lubinas los tranquilos domingos por la tarde. El estanque había sido el orgullo de Harold, alimentado por un manantial y cristalino, lleno de peces y rodeado de juncos que servían de refugio a la fauna que le encantaba fotografiar. Ahora estaba abandonado, el embarcadero descolorido y parcialmente derrumbado. Las malas hierbas ahogaban la orilla donde antes florecía el cuidado jardín de Harold. Marta evitaba mirarlo la mayoría de los días. Le recordaba demasiado los sueños que habían muerto con su marido. Pero Scout no tenía esas reservas. La mariposa lo llevó más cerca de la orilla, donde las sombras de la mañana aún perduraban bajo el viejo muelle de madera.
Bella lo seguía a distancia, con la atención dividida entre las aventuras de su cachorro y algo más, un olor o un sonido que mantenía sus orejas erguidas, en alerta. Marta bebió un sorbo de café y observó la escena con el placer agridulce de alguien que almacena recuerdos para combatir la soledad futura. En 72 horas podrían perder esta vista, esta paz, este simple placer de ver a un cachorro descubrir el mundo. Al banco no le importaban los juegos de scout con las mariposas, ni el instinto protector de Bella, ni la forma en que la luz de la mañana convertía el agua del estanque en oro líquido. El teléfono sonó dentro de la casa, su tono estridente rompiendo la paz de la mañana. La voz de David se escuchó a través de la puerta mosquitera, tensa, preocupada, el tono que usaba cuando hablaba con los acreedores. Marta cerró los ojos y dejó que el calor de la taza de café la anclara en el momento presente. No tenía forma de saber que debajo del muelle derrumbado algo antiguo y paciente había estado esperando en las sombras, atraído por el calor inusual y la promesa de una presa fácil. La mariposa llevó a Scout al límite de todo lo que Marta Carter creía saber sobre el valor. En un momento, el cachorro dorado estaba revolcándose entre la hierba alta en persecución de unas alas amarillas y la alegría pura. Al momento siguiente, su ladrido juguetón se transformó en un sonido que perseguiría a Marta en sus sueños durante años. Un grito agudo de terror que atravesó el aire de la mañana como una navaja a la seda. La taza de café de Marta cayó al suelo del porche antes de que su mente consciente procesara lo que estaba viendo. Desde debajo del muelle derrumbado, algo enorme y oscuro había surgido a la velocidad del rayo, uno que se enroscaba alrededor del pequeño cuerpo de Scout con la eficiencia experta de un depredador que había perfeccionado esta danza durante millones de años. La pitón birmana, 4 a 5 metros de músculo y malicia, había estado esperando. Escapada de un camión volcado de un traficante de mascotas exóticas a 3 kilómetros de la autopista, había encontrado el terreno de caza perfecto en la zona del estanque abandonado. A diferencia de las serpientes autóctonas con las que Marta se había encontrado durante sus 78 años en Oklahoma, esta criatura era un depredador alfa, creada con un único propósito: aplastar cualquier cosa lo suficientemente pequeña como para poder tragársela. Los desesperados forcejeos de Scout solo hicieron que las espirales se apretaran más rápido. Cada respiración entrecortada por el pánico hacía que la pitón ajustara su agarre. Un proceso metódico que tardaba entre 6 y 8 minutos en completarse. El pelaje dorado del cachorro desapareció bajo las gruesas escamas marrones, mientras la serpiente se colocaba en posición para ejercer la máxima fuerza con sus fríos ojos calculadores y pacientes. Bella llegó primero al lugar. Sus instintos militares prevalecieron sobre el pánico maternal. Rodeó a la pitón con precisión táctica, buscando un hueco que no pusiera en peligro a su cachorro. Su profundo ladrido autoritario resonó por toda la granja. No era el ladrido emocionado de una mascota, sino el grito de guerra de un perro de combate pidiendo refuerzos. Marta corrió más rápido de lo que lo había hecho en décadas, ignorando por completo el dolor de sus articulaciones artríticas. Los medicamentos para el corazón que había tomado esa mañana se esparcieron por su bolsillo mientras tropezaba en los escalones del porche, cada preciosa pastilla perdida en la tierra mientras la vida de su nieto pendía de un hilo. David gritó hacia la casa, con la voz quebrada por la desesperación. «David, sal de ahí ahora mismo». Pero David estaba dentro, hablando por teléfono con otro posible empleador, con la voz cuidadosamente modulada para ocultar la desesperación que se había convertido en su compañera constante, el sonido de la angustia de su madre apenas perceptible por encima de su propia crisis interna, otro rechazo, otra puerta que se cerraba, otro paso más cerca de perderlo todo. Marta llegó al borde del estanque justo cuando Bella lanzaba su primer ataque. La pastora alemana se abalanzó sobre la cabeza de la pitón, mostrando los dientes, apuntando al punto vulnerable detrás del cráneo que Marta le había enseñado a atacar durante sus sesiones de entrenamiento. Pero esto no era un maniquí de entrenamiento ni un intruso con limitaciones humanas. Era una máquina de matar de 90 kilos, y el ataque de Bella solo hizo que cambiara de posición, envolviendo con una segunda espiral el pecho de Scout. La respiración del cachorro se volvió dificultosa y sus forcejeos se debilitaron. Marta pudo ver cómo su pequeña lengua rosada comenzaba a palidecer y sus ojos brillantes se nublaban al comprender que algo iba muy mal. Durante un momento que se prolongó hasta la eternidad, Marta Carter, veterana de la Guerra de Corea, viuda, superviviente de 7 décadas de las lecciones más duras de la vida,
Se quedó paralizada al borde de su peor pesadilla. Le temblaban las manos mientras las apretaba contra el pecho, sintiendo como el corazón le latía con fuerza contra las costillas. La parte racional de su mente catalogaba sus limitaciones. 78 años, problemas cardíacos, artritis en ambas rodillas. Sin armas, sin refuerzos, sin posibilidades. Pero la racionalidad nunca había sido el punto fuerte de Marta. El sonido que salió de su garganta fue algo primitivo, un rugido de rabia y determinación que parecía provenir de un lugar más profundo que el pensamiento consciente. Era el sonido de una madre, biológica o elegida, enfrentándose a la perspectiva impensable de ver morir a inocentes mientras ella permanecía indefensa. «Hoy no», susurró, con palabras apenas audibles pero cargadas del peso de una convicción absoluta. «No, mi bebé, no mientras yo esté aquí». La cabeza de la pitón giró hacia esta nueva amenaza, sacando la lengua para saborear el aire. Durante un instante, el depredador y la protectora se miraron fijamente a través del campo de batalla del viejo estanque de pesca. Los ojos de la serpiente eran espejos negros que no reflejaban nada, ni malicia, ni emoción. Solo el frío cálculo de un organismo diseñado para matar. Marta vio su reflejo en esos ojos y reconoció algo que no había admitido en años, la soldado que solía ser. No la frágil viuda que racionaba los medicamentos para el corazón y se preocupaba por las facturas del supermercado, sino la sargento Martha Elizabeth Thompson, adiestradora de perros, veterana de la guerra de Corea, la mujer que había entrenado perros para salvar soldados y nunca había perdido un solo animal bajo su mando. David finalmente salió corriendo de la casa, atraído por los ladridos continuos de Bella y los gritos de su madre. En un vistazo, captó la escena. Scout desapareciendo bajo las espirales de la pitón, Bella dando vueltas frenéticamente, su madre de pie peligrosamente cerca de una criatura que podía matarla con facilidad. «Mamá, retrocede», gritó, corriendo hacia ellos. «Voy a llamar al 911». «No hay tiempo», dijo Marta, con voz firme ahora, transformada por la determinación. Se dirigió hacia el viejo cobertizo de herramientas de Harold con pasos rápidos y decididos. «Para cuando llegue la ayuda, estaremos cavando una tumba». David la agarró del brazo, presa del pánico, apretándola más fuerte de lo que pretendía. «No puedes luchar contra esa cosa. Miralo. Es enorme». Marta se volvió hacia su hijo y David vio algo en sus ojos que nunca había visto antes. No era la paciencia gentil de la madre que lo había criado. No era el dolor silencioso de la viuda que había cuidado a su padre durante el cáncer. Era alguien completamente diferente. Alguien forjado en el crisol de la guerra y templado por décadas de proteger lo que más importaba. «David Michael Carter», dijo ella, usando el nombre completo que siempre había significado algo serio. «No sobreviví a Heartbreak Ridge y a 3 misiones en una zona de combate para ver cómo una serpiente mata a mi nieto en mi propio jardín. Ahora puedes ayudarme o puedes quitarte de en medio, pero no puedes detenerme». Se soltó de su agarre y siguió hacia el cobertizo, donde la vieja pala militar de Harold esperaba entre los oxidados utensilios de jardín. La herramienta había seguido a Harold a casa desde Vietnam, le había ayudado a cavar su primer jardín, se había convertido en parte de la historia de la granja y ahora cumpliría una misión más. Detrás de ellos, los forcejeos de Scout se hacían más débiles. Su pequeño cuerpo desaparecía bajo las metódicas espirales de la pitón. Los ladridos de Bella habían adquirido un tono desesperado que atravesó el corazón de Marta como metralla. El tiempo se agotaba y Marta Carter ya no podía seguir huyendo de nada. La herramienta de excavación de Harold parecía el destino en las manos curtidas de Marta. 60 centímetros de acero de grado militar que había encavado trincheras en el suelo helado de Corea y plantado tomates en la tierra de Oklahoma. Su peso despertó la memoria muscular de toda una vida, cuando la sargento Martha Thompson era la mejor adiestradora de perros policía del 8º Ejército y el fracaso significaba la muerte de soldados. «Escúchame», David dijo, con la autoridad de alguien acostumbrado a que le obedecieran bajo fuego enemigo. «Esa pitón no solo tiene hambre, está calculando. Cada movimiento que hagamos lo contrarrestará. Tenemos una oportunidad, quizá 2, antes de que Scout. No solo tiene hambre, está calculando. Cada movimiento que hagamos lo contrarrestará. Tenemos una oportunidad, quizá 2, antes de que Scout». No pudo terminar la frase,
pero David vio la verdad en los ojos de su madre. La respiración de Scout se había vuelto superficial, jadeos desesperados que apenas movían su pequeña caja torácica. La pitón se había colocado con eficiencia profesional, utilizando el muelle derrumbado como palanca mientras mantenía una presión perfecta sobre su víctima. Cada ajuste de las enormes espirales era deliberado, metódico, diseñado para conservar energía y asegurar la muerte. Bella rodeaba la escena con creciente desesperación, su entrenamiento luchando contra sus instintos maternales. Marta le había enseñado a esperar órdenes, a no atacar nunca sin una estrategia. Pero ver morir a su cachorro estaba llevando a la pastora alemana más allá de los límites de la disciplina. ¿Cuál es el plan, mamá?, preguntó David. Aunque una parte de él no podía creer que estuviera pidiendo estrategia militar a su madre de 78 años, Marta estudió la posición de la pitón con ojos tácticos, fijándose en el ángulo de su cabeza, la distribución del peso a lo largo de sus anillos y la forma en que utilizaba los tablones rotos del muelle como puntos de anclaje. Los recuerdos inundaron su mente, no solo los de Correa, sino también los del intenso entrenamiento que la había convertido en una de las 12 mujeres certificadas para manejar perros militares en zonas de combate. Las serpientes constrictoras necesitan 3 cosas para matar eficazmente, explicó, con voz firme a pesar del caos: palanca, tiempo y que no haya interferencias. Vamos a quitarles las 3 cosas. La primera fase del plan de Marta era la más difícil. Hacerle entender a David que su ventaja de tamaño no significaba nada frente a una criatura capaz de un coche. Vas a crear una distracción, pero sin atacar. Ve al otro lado del estanque y haz ruido. Golpea algo metálico. Lanza piedras al agua, cualquier cosa que le distraiga. No te voy a dejar solo con esa cosa. No me vas a dejar, dijo Marta con firmeza. Estás siguiendo órdenes de un oficial superior. Ahora muévete. David sentía las piernas como si fueran de hormigón, pero algo en el tono de su madre, una voz de mando que nunca había oído antes, se impuso a su miedo. Rodeó ampliamente a la pitón, dejándole mucho espacio mientras se colocaba enfrente de la trayectoria prevista por Marta. La segunda revelación llegó cuando la notificación de ejecución hipotecaria de Marta salió volando de la chaqueta que David había dejado caer. Con el membrete oficial del banco ondeando en la brisa matinal, los ojos de Marta siguieron el movimiento, y en ese instante, todo el peso de su crisis se abatió sobre ella. Estaban a punto de perderlo todo: la granja, su hogar, su historia, y ahora este antiguo mal había salido de la nada para robarles el único rayo de luz en su oscuridad. 72 horas, susurró, leyendo la fecha límite del aviso. Horas, susurró, leyendo la fecha límite del aviso. Luego, en voz más alta: David, ¿es por eso que has estado tan distante? Estamos perdiendo la granja. Mamá, no es el momento. Este es precisamente el momento. La voz de Marta se quebró por la emoción. Has estado cargando con esto tú sola mientras yo jugaba con cachorros y fingía que todo iba bien. ¿Cuánto debemos? 47.000, admitió David, con vergüenza en sus palabras. Perdí mi trabajo por una falsa acusación de malversación. No pude demostrar mi inocencia, no pude encontrar otro trabajo, no pude. Su voz se quebró. He fallado a todos. A mamá, a papá, a ti, incluso a Scout. La pitona ajustó su agarre y los gemidos de Scout se hicieron más débiles. Marta sintió que algo se movía dentro de su pecho. No el dolor familiar de su enfermedad cardíaca, sino un dolor más profundo, el de comprender. Su hijo se había estado ahogando en silencio, protegiéndola de la preocupación mientras su mundo se derrumbaba a su alrededor, y ella lo había estado protegiendo de la verdad de sus propias luchas, racionándole la medicación y ocultándole el dolor. David Michael Carter, dijo, utilizando su nombre completo como una bendición. Moraine. Cuando sus miradas se cruzaron a través del estanque, Marta vio su propio orgullo obstinado reflejado en el rostro de su hijo. 2 generaciones de Carter, ambos demasiado orgullosos para pedir ayuda, demasiado protectores para compartir sus cargas. No somos víctimas de las circunstancias, declaró. Somos luchadores. Tu padre luchó en Vietnam, yo luché en Corea. Y ahora luchamos por Scout. Pero luchamos juntos. La situación táctica se cristalizó en la mente de Marta con repentina claridad. El paisán había cometido un error crítico.
Se había posicionado con la cabeza hacia el centro del estanque, utilizando el muelle como punto de apoyo, pero limitando su movilidad. Si David podía crear suficiente distracción desde el otro lado, Marta podría acercarse por detrás y utilizar la pala para romper los puntos de apoyo. A mi señal, Marta dio instrucciones. Empieza a hacer ruido, pero no de forma agresiva. No queremos que se ponga a la defensiva, solo lo suficiente para distraer su atención. Lo que sucedió a continuación sería debatido más tarde por expertos en comportamiento animal e historiadores militares por igual. Marta Carter, basándose en 60 años de entrenamiento oculto, comenzó a hablarle a la pitón con una voz que no transmitía miedo ni agresividad, solo la tranquila autoridad de alguien que entiende a los depredadores. Tranquilo, Grandullón murmuró, avanzando lentamente hacia la enorme cola de la criatura. No eres malo, solo sigues tus instintos. Yo también. La cabeza de la pitón giró ligeramente hacia el sonido y sacó la lengua para analizar esta nueva amenaza. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. La abuela y el depredador alfa se enzarzaron en una negociación primitiva que trascendía a las especies. David golpeó con el puño un viejo cubo de metal y el sonido agudo resonó en el agua. La atención de la pitón osciló entre los dos humanos y su perfecta concentración asesina comenzó a fragmentarse. Marta vio su oportunidad. Moviéndose con una precisión que habría enorgullecido a su antiguo sargento instructor, colocó la pala bajo la sección media de la pitón, justo detrás de las espirales que aplastaban a Scout. El punto de apoyo era crítico. Demasiado cerca de la cabeza y la serpiente atacaría, demasiado lejos hacia la cola y no rompería el agarre sobre el cachorro. Bella llamó en voz baja, utilizando la frase de mando coreana que le había enseñado al pastor alemán años atrás. Quieta, espera mi orden. La pitón percibió el cambio en la dinámica. Su cerebro prehistórico reconoció que la situación táctica había cambiado. Comenzó a ajustar su posición, aflojando ligeramente su agarre sobre Scout para defenderse mejor de estas amenazas coordinadas. Ese microsegundo de aflojamiento fue lo que Marta había estado esperando. Ahora Bella, asegúrala. Todo sucedió a la vez. Marta empujó la pala hacia arriba, creando un punto de apoyo que rompió el equilibrio de la pitón contra el muelle. David intensificó el ruido, atrayendo la atención de la serpiente. Y Bella, respondiendo a las órdenes que le habían inculcado en innumerables sesiones de entrenamiento, se movió con precisión quirúrgica para agarrar a Scout por el cuello. La respuesta de la pitón fue rápida como un rayo y aterradora. 15 pies de músculo se lanzaron hacia Marta con la velocidad de una víbora atacando. Ella lo había previsto. En Corea, había aprendido que toda decisión táctica conllevaba riesgos y que la clave para sobrevivir era gestionar esos riesgos en lugar de evitarlos. Marta se lanzó hacia un lado, utilizando el impulso para clavar la pala más profundamente bajo las espirales de la pitón. El ataque de la criatura la rozó por centímetros y su cabeza se estrelló contra el muelle con tanta fuerza que astilló la madera. Scout salió disparado como un corcho de una botella, jadeando y llorando, pero respirando. Bella lo agarró inmediatamente y se retiró a un lugar seguro, con sus instintos maternales por fin satisfechos. Pero la batalla no había terminado. La pitón, ahora totalmente a la defensiva y furiosa, se enroscó hacia Marta con intención asesina. Había salvado a Scout, pero el precio podría ser su propia vida. La criatura se interponía entre ella y la seguridad, con su enorme cabeza moviéndose hipnóticamente mientras se preparaba para atacar de nuevo. David gritó el nombre de su madre y empezó a correr hacia ella, pero ambos sabían que no llegaría a tiempo. Marta miró a los ojos negros de la pitón y vio reflejada allí su propia mortalidad. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas, su artritis gritaba en señal de protesta y su medicación estaba esparcida por el suelo a 6 metros de distancia. Pero también vio algo más en esa mirada reptiliana. Reconocimiento, no de ella como persona, sino como una amenaza que había logrado interrumpir su caza. La pitón ya no atacaba por hambre, estaba defendiendo su territorio de un rival que había demostrado ser peligroso. Así es, susurró Marta, con voz firme a pesar de la adrenalina que corría por sus venas. No es así, levantó la pala y dio un paso adelante. La pitón, ante la disyuntiva de intensificar la lucha con un adversario decidido o retirarse para luchar otro día, hizo el cálculo que había mantenido viva a su especie durante millones de años.
Se deslizó hacia atrás hasta el agua y desapareció bajo la oscura superficie del estanque, dejando solo unas ondas y el eco de su paso. Marta se derrumbó de rodillas. La pala de excavación cayó de sus dedos entumecidos cuando el impacto de lo que acababa de suceder la golpeó con toda su fuerza. Habían ganado. Scout estaba vivo. Su familia estaba intacta. Pero mientras David la ayudaba a levantarse y corrían a ver cómo estaba Scout, Marta no podía quitarse de la cabeza la sensación de que esta victoria había tenido un precio que aún no comprendía. La verdadera batalla, sospechaba, no había hecho más que empezar. La retirada de las pitones debería haber marcado el final de su calvario. Pero mientras Marta se arrodillaba junto al tembloroso cuerpo de Scout, se dio cuenta de que su lucha por la supervivencia estaba lejos de haber terminado. El cachorro respiraba con jadeos rápidos y superficiales, y su pequeña caja torácica apenas se movía bajo el pelaje dorado, ahora enmarañado por el agua del estanque y el miedo. Sus ojos, normalmente brillantes y traviesos, habían adquirido la mirada vidriosa del shock que Marta reconocía de su servicio en la guerra. «Está muy herido», susurró David, con las manos suspendidas sobre el cuerpo inmóvil de Scout, temeroso de tocarlo y causarle más daño. «Tenemos que llevarlo al Dr. Williams inmediatamente». Bella gimió suavemente, acariciando a su cachorro con desesperada ternura, sus ojos marrones reflejando una angustia que trascendía las especies. Había hecho todo bien, había seguido las órdenes de Marta, había ejecutado el rescate a la perfección. Pero el instinto maternal le decía que la victoria podría haber llegado demasiado tarde. El corazón de Marta latía con peligrosidad. La combinación de adrenalina y esfuerzo empujaba su sistema cardíaco más allá de sus límites prescritos. Podía sentir la familiar opresión en el pecho. Sus límites prescritos. Podía sentir la familiar opresión en el pecho. Las señales de advertencia que el Dr. Williams le había hecho memorizar durante su última cita. Pero no había tiempo para debilidades, ni el lujo de reconocer su propia mortalidad mientras los exploradores pendían de un hilo. «David, tráeme las llaves de la camioneta», ordenó con voz firme a pesar del dolor que se extendía por su brazo izquierdo. «No vamos a esperar a la ambulancia». Mientras David corría hacia la casa, Marta levantó con cuidado a Scout, sintiendo la alarmante flacidez de su pequeño cuerpo, la forma en que su cabeza se balanceaba contra su hombro, sin la resistencia del tono muscular normal. Las lesiones internas eran asesinas invisibles, lo sabía por su experiencia en Corea. Soldados que salían ilesos de explosiones y colapsaban horas más tarde cuando los daños en los órganos acababan por vencerlos. «Quédate conmigo, Carino», le susurró al oído a Scout, sintiendo sus débiles latidos contra la palma de la mano. «No luchamos contra ese monstruo para perderte por rendirnos». El trayecto hasta la clínica de urgencias del Dr. Williams se convirtió en una pesadilla por las carreteras secundarias de Oklahoma y la desesperación creciente. Marta conducía mientras David sostenía a Scout, controlando su respiración y comunicando cualquier cambio en el estado del cachorro. Bella caminaba frenéticamente por la parte trasera de la camioneta, con su instinto protector en conflicto con su incapacidad para ayudar. «Su respiración está empeorando», informó David, con la voz tensa por el pánico controlado. «Y mamá, tienes que detenerte. Está sudando y te tiemblan las manos». «Estoy bien», mintió Marta, agarrando el volante con más fuerza para ocultar el temblor que había comenzado en sus dedos. El dolor en su pecho se intensificaba, irradiando por su brazo en oleadas que coincidían con los latidos de su corazón. Reconoció los síntomas sobre los que le había advertido su cardiólogo, pero admitirlo significaba detenerse, y detenerse significaba que Scout podría morir. «Estás teniendo un episodio cardíaco», dijo David con firmeza. «Mamá, no puedo perderos a los dos hoy». El peso de esas palabras golpeó a Marta como un golpe físico. En su empeño por salvar a Scout, había olvidado la lección más importante de su servicio militar. Un héroe muerto no salva a nadie. Si se desmayaba al volante, todos morirían en una cuneta de alguna carretera olvidada de Oklahoma y el sacrificio de Scout no habría servido para nada. Con las últimas fuerzas que le quedaban, se detuvo y, con las manos apenas capaces de girar la llave de contacto, apagó el motor antes de que el dolor en el pecho alcanzara su punto álgido y le dejara sin aliento. David estuvo a su lado en cuestión de segundos,
ayudándola a pasar al asiento del copiloto mientras tomaba el control del camión con una decisión que no le había visto en años. La clínica del Dr. Williams está a 5 minutos, dijo, controlando cuidadosamente su propio miedo. ¿Podrás aguantar tanto? Marta asintió, aunque le era imposible hablar. Marta asintió, aunque le era imposible hablar. Se concentró en Scout, utilizando las fuerzas que le quedaban para controlar su estado mientras David conducía con la precisión de alguien que por fin comprendía que ser necesario significaba dar un paso al frente, sin importar el miedo. Sarah Williams los esperaba en la entrada de la clínica, alertada por la frenética llamada de David durante el trayecto. A sus 55 años, había tratado de todo, desde toros de presa hasta hámsteres domésticos, pero la visión de Marta Carter luchando por respirar mientras sostenía a un cachorro inconsciente le planteó una decisión médica que la atormentaría más tarde. Sala de tratamiento 1 para Scout, sala de tratamiento 2 para Marta, ordenó a su asistente. 1 para Scout, sala de tratamiento 2 para Marta, ordenó a su asistente. Llama al servicio de emergencias médicas del condado para que traigan una ambulancia cardíaca y prepara mi kit de cirugía de urgencia. No, jadeó Marta, utilizando el preciado oxígeno para hablar. Scout primero y es solo un cachorro. Marta, está sufriendo un infarto, le dijo Ladra. Williams con suavidad pero con firmeza. Si no la tratamos inmediatamente, entonces trátelo usted inmediatamente, la interrumpió Marta, con la autoridad en su voz que la había hecho legendaria entre las unidades K-9 de la Guerra de Corea. Es una orden, doctora. La siguiente hora se convirtió en un torbellino de procedimientos médicos y medidas desesperadas. El Dr. Williams trabajó con Scout mientras controlaba el estado de Marta, tratando de salvar a ambos pacientes. Mientras David se paseaba por la sala de espera como un animal enjaulado, llamando a los vecinos, peleando con las compañías de seguros y luchando contra la rabia impotente de alguien que veía como todo lo que amaba se le escapaba. Las lesiones de Scout eran extensas, pero no mortales de inmediato. Tenía contusiones graves alrededor de la caja torácica, una posible hemorragia interna y el tipo de shock inducido por el trauma que podía paralizar el sistema de un animal joven si no se trataba de forma agresiva. Ladra, Williams trabajó con la intensidad y concentración de un médico de combate, utilizando todas las herramientas de su arsenal veterinario para estabilizar el estado del cachorro. El infarto de Marta fue el resultado típico de un estrés extremo en un sistema cardíaco ya comprometido. El equipo de emergencias médicas llegó en 20 minutos, pero esos 20 minutos le parecieron horas a David, que se vio obligado a tomar decisiones de vida o muerte que nunca había imaginado tener que afrontar. Tenemos que trasladar a su madre al Tulsa General para una intervención cardíaca de urgencia, explicó el paramédico jefe. El hospital local no dispone del equipo especializado que necesita. ¿Y Scout?, preguntó David, mirando a través de la ventana de la sala de tratamiento, donde la doctora Williams continuaba con su trabajo. Su madre tomó una decisión, dijo el paramédico con compasión profesional. Ella utilizó lo que podrían haber sido sus últimos momentos de conciencia para asegurarse de que papi recibiera atención inmediata. Ahora debemos respetar su decisión y llevarla con personas que puedan salvarle la vida. Ahora debemos respetar su decisión y llevarla con personas que puedan salvarle la vida. Mientras el equipo de emergencias preparaba a Marta para el traslado, ella agarró la mano de David con una fuerza sorprendente, con los ojos claros a pesar de la medicación para el dolor. La granja, susurró. No dejes que se lleven la granja. Prométemelo. Mamá, olvídate de la granja. Podemos vivir en cualquier sitio. No, dijo con firmeza. Aquí es donde Scout aprendió a ser valiente. Aquí es donde tú recordaste cómo luchar. Aquí es donde nuestra familia vuelve a estar completa. Prométeme que encontrarás una manera. David lo prometió, aunque no tenía ni idea de cómo podría cumplir esa promesa con una deuda de $47,000 y sin ingresos. Pero mientras veía cómo subían a su madre a la ambulancia, se dio cuenta de que a veces cumplir las promesas era más importante que saber cómo cumplirlas. El doctor, William, salió de la sala de tratamiento cuando la ambulancia se alejaba. Su bata quirúrgica estaba manchada con las huellas de la batalla que acababa de librar. Scout está estable, informó, con evidente agotamiento en su voz. Las próximas 24 horas serán críticas, pero es joven y fuerte. El valor de su madre,
Parece ser cosa de familia. Bella gimió desde su posición junto a la jaula de recuperación de Scout, donde se había apostado como un centinela peludo. Su vigilia había comenzado y todos entendían que no se movería hasta que su cachorro estuviera a salvo. «Dr. Williams», dijo David, con la voz ronca por la emoción, «no podemos permitirnos, quiero decir, con mamá en el hospital y la situación de la granja. No podemos permitirnos, quiero decir, con mamá en el hospital y la situación de la granja». David Carter, interrumpió el Dr. Williams. «Su madre me salvó la vida hace 20 años cuando me convenció de que no abandonara la veterinaria tras una serie de fracasos. Me dijo entonces que algunas deudas no se pueden pagar con dinero, solo con servicio. Considere esto como el primer pago». Mientras el sol se ponía sobre la granja de los Carter aquella tarde, David estaba sentado en la sala de espera del hospital de Tulsa, velando por 2 pacientes en 2 ciudades diferentes. Scout luchaba por su vida a 65 kilómetros de distancia, mientras Marta se sometía a una operación de corazón de urgencia en la habitación situada justo detrás de las puertas, con el letrero «Personal autorizado». La notificación de ejecución hipotecaria que llevaba en el bolsillo le parecía insignificante comparada con la posibilidad de perderlos a los dos, pero las palabras de Marta resonaban en su mente. Ella había luchado contra una pitón con sus propias manos y una vieja herramienta militar. Había salvado la vida de Scout a costa de su propia salud. Le había mostrado lo que era el valor cuando todo estaba en juego. Ahora era su turno de demostrar que el valor era hereditario. La batalla por el alma de la familia Carter se había trasladado de un estanque en Oklahoma a las habitaciones de un hospital y las oficinas de un banco. Pero David finalmente comprendió lo que su madre había estado tratando de enseñarle todo este tiempo. Algunas luchas merecen la pena, independientemente de las probabilidades. La pregunta era si había aprendido la lección a tiempo. La llamada llegó a las 3:17 de la madrugada, interrumpiendo el poco sueño que David había conseguido conciliar en la sala de espera del hospital. El Dr. Williams estaba controlando cuidadosamente su voz, con el tono que usan los profesionales médicos cuando dan noticias que lo cambian todo. «David, necesito que vuelva aquí inmediatamente. Scott ha empeorado hace aproximadamente 1 hora. Su respiración se ha vuelto dificultosa y estamos viendo signos de hemorragia interna que no detectamos durante el examen inicial». El mundo de David se tambaleó. Marta todavía estaba en cirugía. La intervención cardíaca había revelado más daños de lo que se esperaba inicialmente, lo que requería una intervención compleja que podría llevar varias horas más. Ahora, Scott, el rayo de luz que había dado a su madre una razón para luchar contra una pitón con sus propias manos, se estaba desvaneciendo en una clínica veterinaria a 40 millas de donde David estaba sentado, impotente. «Voy para allá», dijo, agarrando las llaves con manos temblorosas por el agotamiento y el terror. El viaje de vuelta a Broken Arrow se convirtió en un viaje a través de la noche oscura del alma de David. Cada kilómetro parecía contar no solo la distancia, sino también el tiempo que no tenía, las opciones que se desvanecían. La esperanza se desangraba con la misma certeza con la que se desangraba el cachorro que había prometido proteger a su madre. En la clínica del Dr. Williams, la escena era desgarradora en su silenciosa desesperación. Bella yacía pegada a la jaula de recuperación de Scout, con su gran cuerpo curvado protectora alrededor del espacio donde su cachorro luchaba por su vida. No se había movido de esa posición en 6 horas. No había comido ni bebido agua. No había reconocido la presencia de David más allá de una breve mirada que parecía decir, «Tú tienes que arreglar esto». Scout estaba casi irreconocible, muy diferente del juguetón torbellino de energía que había perseguido mariposas esa mañana. Tubos y monitores rodeaban su pequeño cuerpo y el pitido rítmico del monitor cardíaco parecía demasiado lento, demasiado débil. Su pelaje dorado había perdido su brillo y su respiración era superficial e irregular, lo que hacía que a David le doliera el pecho por empatía. La constricción de la pitón causó más daño interno del que pensábamos inicialmente, explicó Ladra Williams, con su compostura profesional resquebrajándose ligeramente. Hay sangrado alrededor del hígado y los riñones no funcionan a pleno rendimiento. En un perro más grande tendríamos más opciones, pero Scout es muy pequeño. No hizo falta que terminara la frase. David lo entendió. Estaban viendo morir poco a poco a un cachorro de 4 meses,
cuyo diminuto cuerpo era incapaz de recuperarse de un trauma que habría supuesto un reto incluso para un cachorro de un mes. Cuyo diminuto cuerpo era incapaz de recuperarse de un trauma que habría supuesto un reto incluso para un animal adulto. ¿Qué podemos hacer?, preguntó David, aunque una parte de él temía la respuesta. Es posible realizar una cirugía de emergencia, pero es extremadamente arriesgado para un animal de su tamaño, especialmente dada su condición actual. La tasa de éxito es de quizás un 30%, e incluso si sobrevive a la operación, podría quedar con daños permanentes. Puede que nunca vuelva a ser el mismo cachorro del que se enamoró tu madre. David se desplomó en una silla junto a la jaula de Scout, aplastado por el peso de decisiones imposibles. Marta luchaba por su vida en un quirófano de Tulsa, confiando en él para proteger la pequeña familia que habían construido juntos. La granja estaba a 3 días de ser embargada. Su situación financiera era desesperada y ahora la inocente criatura que les había dado tanta alegría se estaba muriendo mientras David se sentaba impotente para ayudarla. «Hay algo más», dijo el Dr. Williams con delicadeza. «La cirugía costaría unos $8,000, más los cuidados postoperatorios. Sé cuál es la situación de su familia, y en circunstancias normales, le ofrecería un plan de pago, pero con el alquiler del equipo y los especialistas quirúrgicos, $8,000 podrían ser 8 millones. David tenía exactamente $437 en su cuenta corriente. La seguridad social de Marta apenas cubría sus medicamentos y la notificación de ejecución hipotecaria que llevaba en el bolsillo le recordaba constantemente que ni siquiera podían permitirse mantener su casa. «Lo entiendo», dijo David con voz hueca. «Entonces, en realidad estamos hablando de hacer que Scout esté lo más cómodo posible y dejarlo morir en paz», terminó el Dr. Williams. «Lo siento, David. A veces, amar significa saber cuándo dejar ir». Las palabras golpearon a David como golpes físicos. Dejarlo ir. Rendirse. Aceptar la derrota. Todo lo que su madre se había negado a hacer cuando se enfrentó a una pitón que le doblaba en tamaño. Todo lo que ella le había enseñado sobre luchar por lo que más importaba. Miró el pequeño cuerpo de Scout, recordando la alegría de la mañana. La forma en que el cachorro había hecho sonreír a Marta, incluso en lo más profundo de su crisis financiera. No se trataba solo de la muerte de una mascota. Se trataba de la última luz que se apagaba en una familia que ya había soportado demasiada oscuridad. «Dr. Williams», dijo David lentamente, «si pudiera conseguir el dinero de alguna manera, ¿qué posibilidades tendría Scout? Sinceramente, con la hemorragia interna y su debilidad actual, incluso con cirugía, tiene un 50% de posibilidades de sobrevivir las próximas 24 horas. Y si sobrevivía, podría tener problemas de salud crónicos, problemas de movilidad, una esperanza de vida reducida. No sería el cachorro despreocupado que era esta mañana». David cerró los ojos, tratando de canalizar algo del valor de su madre. Su obstinada negativa a aceptar la derrota cuando vidas inocentes estaban en juego. ¿Qué haría en esta situación? ¿Qué diría si supiera que estaba pensando en dejar morir a Scout por dinero? La respuesta llegó con claridad cristalina. Marta Carter se había enfrentado a una pitón con nada más que una vieja herramienta militar y 60 años de entrenamiento. Había arriesgado su vida por un cachorro al que conocía desde hacía 4 meses porque eso era el amor cuando todo estaba en juego. «Haga la operación», dijo David con la voz cada vez más firme. «No sé cómo lo pagaré, pero haz la operación. Scout se merece la misma oportunidad que le dio mamá esta mañana». «Ladra». Williams estudió el rostro de David y vio algo que le recordó la feroz determinación de Marta. «David, admiro su sentimiento, pero no puedo realizar una operación de $8,000 sin alguna garantía de pago. El Colegio de Médicos tiene unas normas muy estrictas sobre. Entonces hipotecaré el tiempo que nos queda en la granja», interrumpió David. «Llamaré a todas las entidades de préstamos rápidos de 3 condados. Venderé todo lo que tenemos. Pero no dejaré que ese cachorro muera porque yo tenía demasiado miedo de arriesgarme». Algo cambió en el ambiente de la habitación. Bella levantó la cabeza por primera vez en horas. Sus ojos inteligentes se fijaron en David con lo que parecía casi aprobación. La respiración de Scout pareció estabilizarse ligeramente, como si respondiera a la convicción en la voz de David. «Está bien, doctor», Williams dijo finalmente, «pero quiero que entienda en qué se está comprometiendo.
Gane o pierda, esta operación podría arruinar completamente a su familia. Podría salvar a Scout y perder todo lo demás. David miró el cuerpo inconsciente de Scout, luego la mirada expectante de Bella, y a continuación, el espacio vacío donde debería haber estado su madre, ofreciéndole orientación y fuerza. Doctor, Williams dijo, esta mañana he visto a mi madre, de 78 años, luchar contra una pitón para salvar la vida de este cachorro. No calculó las probabilidades ni se preocupó por las consecuencias. Simplemente luchó por lo que más le importaba. Si yo no puedo hacer lo mismo, entonces no merezco ser su hijo. La decisión estaba tomada. Scout tendría su oportunidad, sin importar el coste. Pero mientras el Dr. Williams comenzaba a prepararse para la cirugía de urgencia, David no podía quitarse de la cabeza la sensación de que acababa de comprometer a su familia a un camino del que quizá no hubiera vuelto atrás. El universo, al parecer, había desarrollado un retorcido sentido del tiempo. Mientras Scout era sometida a una operación de urgencia en un edificio y Marta luchaba por su vida a 40 millas de distancia, el teléfono de David sonó con una noticia que redefiniría todo lo que creía saber sobre los milagros y las redes sociales. Señor Carter, soy Jennifer Walls, de Channel 8 News, en Tulsa. Nos gustaría entrevistarle sobre el video que está circulando por internet. Las imágenes de su madre luchando contra la pitón para salvar a su cachorro se han vuelto virales y estamos recibiendo llamadas de medios nacionales que quieren cubrir la noticia. David miró su teléfono desconcertado. ¿Qué video? ¿De qué está hablando? Usted no lo sabe. Señor. Su vecina Sally Henderson grabó todo el rescate con su teléfono inteligente y lo publicó en Facebook esta mañana. Se ha compartido más de 50 veces en las últimas 6 horas, y el número sigue aumentando exponencialmente. La gente llama heroína a su madre. La revelación golpeó a David como un golpe físico. Mientras él estaba consumido por las crisis médicas y los desastres financieros, el mundo exterior había estado observando en tiempo real el calvario de su familia. El momento más íntimo y aterrador de sus vidas se había convertido en propiedad pública, difundido a través de las redes sociales para que extraños lo juzgaran y comentaran. Necesito ver ese video, dijo David, con la voz entrecortada por una mezcla de ira e incredulidad. 20 minutos más tarde, sentado en la consulta del Dr. Williams, mientras continuaba la cirugía de Scout, David vio cómo se repetía la pesadilla de esa mañana en la pantalla de su teléfono. Las tembloras imágenes de Sally Henderson lo captaban todo. Los gritos desesperados de Scout, el ataque metódico de la pitón, la intrépida embestida de Marta con la vieja pala de Harold. Pero lo que más impactó a David fue cómo el video mostraba a su madre. No como una anciana frágil, sino como una fuerza de la naturaleza, una abuela guerrera que se movía con precisión letal y valor absoluto. Los comentarios eran una mezcla de admiración, incredulidad y conmoción. Esta mujer es el verdadero heroísmo. Tiene 78 años y luchó contra una pitón con una pala. Yo ni siquiera puedo matar arañas. Alguien tiene que ayudar a esta familia. Mirad a esa mujer valiente. ¿Está bien el cachorro? Por favor, decime que el cachorro ha sobrevivido. Pero fue el comentario de la propia Sally Henderson lo que hizo que a David le temblaran las manos mientras lo leía. Esta es Marta Carter, veterana de la guerra de Corea y la mujer más fuerte que he conocido. Su familia está a punto de perder su granja por una ejecución hipotecaria. Y ahora tanto ella como el cachorro luchan por sus vidas en el hospital. Si este video te conmueve, por favor, considera ayudar a una verdadera heroína estadounidense que lo dio todo para salvar una vida inocente. El teléfono de David vibró inmediatamente con un mensaje de Sally. Espero que no te importe, cariño. He creado una página en GoFundMe. La gente quiere ayudar. La página de GoFundMe era sencilla, directa y devastadora en su honestidad. Sally había incluido información médica actualizada, datos sobre el servicio militar de Marta y fotos de la granja de los Carter en mejores tiempos. El objetivo de la recaudación era modesto, $50,000 para cubrir los gastos médicos de Marta, la cirugía de Scout y la hipoteca de la granja. Cuando David actualizó la página, aparecían $837 en donaciones de completos desconocidos. 5 minutos más tarde, mostraba $1,500. 10 minutos después, $2,300.
David vio en tiempo real cómo la crisis de su familia se convertía en un punto de encuentro para personas de todo el país que se habían conmovido con el video del coraje de una abuela. Las donaciones venían acompañadas de mensajes que le hicieron llorar en la consulta vacía del Dr. Williams. Mi abuela habría hecho lo mismo. Aquí hay $50 para un verdadero héroe. Perdí a mi perro el año pasado por culpa del cáncer. Ojalá hubiera sido tan valiente como Marta. $100 para la cirugía de Scout. Serví en Afganistán. No tengo valor cuando veo algo así. $200 para un compañero guerrero. 78 años y sigue luchando. Mi donación de $25 viene acompañada de mis oraciones por Marta y Scout. ¿Cuándo ladrá? William salió de la cirugía 3 horas más tarde. La página de GoFundMe mostraba donaciones por un total de $12 de casi 800 contribuyentes. Pero David apenas se fijó en las cifras. Toda su atención se centró en la expresión del rostro de la veterinaria cuando se acercó. La cirugía había ido mejor de lo esperado, dijo Ladra. Williams, quitándose los guantes quirúrgicos con las manos temblorosas por el cansancio. Hemos podido reparar la hemorragia interna y las constantes vitales de Scout se han estabilizado. Aún no está fuera de peligro, pero está luchando. Aún no está fuera de peligro, pero está luchando. David sintió que las rodillas le temblaban por el alivio. ¿Puedo verlo? Todavía está bajo anestesia. Pero... Sí, David, tengo que decirte que nunca había visto a un animal luchar por su vida como lo ha hecho Scout durante la operación. Es casi como si supiera cuántas personas contaban con él para sobrevivir. Scout yacía en una jaula de recuperación rodeado de monitores y vías intravenosas, pero su respiración era más fuerte y regular que antes de la operación. Bella se apretó inmediatamente contra la jaula, moviendo la cola por primera vez desde el ataque de esa mañana. Incluso inconsciente, Scout parecía responder a la presencia de su madre y su pequeño cuerpo se relajaba al ritmo más profundo del sueño reparador. El teléfono de David volvió a sonar, esta vez con una noticia que lo cambió todo. Señor Carter, soy Ladra. Patricia Hendricks, del Hospital General de Tulsa. Quería ponerle al corriente del estado de su madre. La operación de corazón ha sido un éxito y se encuentra estable en la UCI. Esperamos que se recupere por completo, aunque necesitará varias semanas de rehabilitación. ¿Se va a poner bien?, preguntó David, sin atreverse a creerlo. Más que bien, su madre tiene el sistema cardiovascular de alguien 20 años más joven, probablemente debido a su pasado militar. No dejaba de preguntar por su cachorro, incluso cuando la llevábamos a quirófano. El personal de enfermería está encantado con ella. David cerró los ojos y sintió la primera esperanza genuina que había experimentado en meses. Marta estaba viva. Scout estaba luchando. Y, de alguna manera, el mundo se había unido a su causa de formas que él no podría haber imaginado esa mañana. Pero la revelación más impactante aún estaba por llegar. Mientras David estaba sentado junto a la jaula de recuperación de Scout, su teléfono vibró con una llamada de un número desconocido con código de área de Washington. DC, señor Carter, soy el coronel James Patterson, del Departamento de Asuntos de Veteranos. Le llamo por su madre, la sargento Marta Thompson Carter. Hemos tenido conocimiento de su situación a través de las redes sociales y necesitamos hablarle de algunas prestaciones a las que puede tener derecho y que quizá no conozca. Prestations? Preguntó David, confundido. Señor Carter, su madre resultó herida en combate durante la Guerra de Corea y fue condecorada con la Estrella de Plata al valor bajo el fuego. Tiene derecho a una indemnización por discapacidad total y a prestaciones médicas que, al parecer, nunca reclamó. Según nuestros registros, el Departamento de Asuntos de Veteranos le debe a su madre aproximadamente $80,70 en pagos atrasados, más unos $1.500 mensuales en concepto de discapacidad. El teléfono de David se le resbaló de los dedos entumecidos. $80,70. Más que suficiente para salvar la granja, cubrir todas las facturas médicas y garantizar que Marta pudiera vivir cómodamente el resto de su vida. Señor Carter, ¿está ahí? Estoy aquí, logró decir David. Es solo que, mi madre nunca me dijo nada de esto. No es raro entre los veteranos de su generación, especialmente entre las mujeres que desempeñaron funciones no tradicionales.
A menudo se gestionaba mal el papeleo y muchos militares no eran informados de sus derechos. Pero el video del heroísmo de su madre llamó la atención de algunas personas de aquí que se especializan en localizar prestaciones para héroes olvidados. Mientras David procesaba esta información, el Dr. Williams se acercó con otra novedad que parecía demasiado buena para ser verdad. David acabó de hablar por teléfono con la empresa Purina. Han visto el video y quieren patrocinar completamente Scouts Recovery. Todos los gastos médicos, más un año de comida para tus animales. También están interesados en utilizar la historia de Marta en una campaña sobre el vínculo entre las personas y sus mascotas. David miró a su alrededor, lo guardó. La oficina de Williams, luego a la tranquila figura de Scout en la jaula de recuperación y luego a su teléfono, que mostraba una página de GoFundMe que había superado los $20 mientras él no miraba. Esa mañana, su familia se enfrentaba a la ruina financiera, desastres médicos y la pérdida de todo lo que amaban. Ahora, 12 horas después, eran aclamados como héroes y recibían más ayuda de la que jamás hubieran imaginado. Y descubrir que el servicio que Marta había prestado a su país hacía tanto tiempo, finalmente sería reconocido y compensado, parecía demasiado milagroso para ser real, demasiado perfectamente orquestado para ser una mera coincidencia. Pero mientras David observaba el pequeño pecho de Scout subir y bajar con el ritmo constante de la curación y pensaba en Marta, despertando en una habitación de hospital para enterarse de que su granja estaba salvada y su futuro, asegurado, se dio cuenta de que los milagros no tenían que ver con la intervención divina. Se trataba del valor para luchar cuando todo parecía perdido, del amor que motivaba sacrificios imposibles y de cómo un acto de auténtico heroísmo podía inspirar a miles de desconocidos a demostrar que la humanidad aún merecía la pena. Marta Carter había luchado contra una pitón con nada más que una vieja herramienta militar y el amor de una abuela. El mundo, al parecer, había estado esperando precisamente ese tipo de recordatorio sobre lo que realmente importaba. 3 meses después, la granja de los Carter parecía un lugar donde los milagros se habían instalado de forma permanente. El viejo estanque de pesca donde Marta había luchado por la vida de Scout se había transformado en un jardín conmemorativo, con una placa de bronce que decía, en honor a Marta Carter, veterana de la Guerra de Corea, y a Scout, que nos enseñaron que el valor viene en todos los tamaños. El muelle derrumbado se había reconstruido y el estanque se había repoblado con peces que a Harold le hubiera encantado fotografiar. Marta estaba sentada en su mecedora favorita en el porche delantero, viendo a Scout perseguir a las mismas mariposas amarillas que lo habían llevado al peligro hacía tantos meses. El cachorro ahora cojeaba ligeramente, un recuerdo permanente de su encuentro con la pitón, pero su espíritu seguía intacto. En todo caso, su roce con la muerte lo había hecho más querido para todos los que conocían su historia. Más despacio, héroe, le dijo Marta en voz baja mientras Scout retozaba por el césped con su entusiasmo característico. Guarda energías para tu terapia de mañana. Scout se había convertido en un perro de terapia certificado y visitaba hospitales y residencias de ancianos donde su naturaleza dócil y su increíble historia de supervivencia reconfortaban a los pacientes que se enfrentaban a sus propias batallas. La cojera que podría haber acabado con la carrera de otro perro se había convertido en parte del encanto de Scout, prueba de que la curación era posible, de que las cicatrices podían ser insignias de honor en lugar de motivos de vergüenza. Bella yacía junto a la silla de Marta, embarazada de nuevo de la camada que nacería en la mañana de Navidad. La demanda de cachorros de la línea Giro Dog había sido abrumadora, pero Marta había elegido cuidadosamente a las familias que recibirían a los cachorros de Bella. Cada cachorro iría a parar a veteranos que padecían trastorno de estrés postraumático, personas mayores que se enfrentaban a la soledad o niños con necesidades especiales que podrían beneficiarse de un amor incondicional. «Mamá, tienes otra solicitud de entrevista», dijo David desde dentro de la casa, con una voz que transmitía la autoridad tranquilizadora de alguien que había encontrado su propósito. En los meses transcurridos desde el video viral, David había puesto en marcha un negocio de gestión de redes sociales para organizaciones benéficas militares y de rescate de animales. Su experiencia de primera mano con el poder de la narración auténtica le había llevado a tener un éxito sorprendente a la hora de ayudar a buenas causas a encontrar su público. «Diles lo que les digo a todos», respondió Marta con una sonrisa. «No soy una heroína. Solo soy una abuela que se negó a ver morir a inocentes mientras aún tuviera aliento en el cuerpo».
Pero la verdad era más compleja de lo que sugería la modesta evasiva de Marta. El video de su enfrentamiento con la pitón había hecho mucho más que salvar su granja o hacerla famosa en internet. Había iniciado un movimiento. El hashtag MartaStrong se había convertido en un grito de guerra para personas que se enfrentaban a situaciones imposibles, mientras que el hashtag Scout Survival inspiraba a quienes lidiaban con traumas y la recuperación. La granja Carter se había convertido en un lugar de peregrinación no oficial para veteranos, amantes de los animales y cualquiera que buscara pruebas de que la gente corriente podía hacer cosas extraordinarias cuando el amor lo exigía. Marta había aceptado a regañadientes hacer visitas guiadas 2 veces por semana, aprovechando la oportunidad para recaudar fondos para organizaciones de rescate de animales y grupos de apoyo a veteranos. La doctora Sarah Williams entró en el camino de entrada justo cuando el sol de la tarde pintaba el cielo de tonos dorados y ámbar. En los últimos meses se había convertido en algo más que la veterinaria de la familia. Su relación con David había florecido hasta convertirse en algo que Harold habría aprobado de todo corazón y los planes de boda ya estaban en marcha. ¿Cómo está nuestro paciente hoy?, preguntó, arrodillándose junto a Scout para realizar su revisión rutinaria. Tan gruñón como siempre, respondió Marta con evidente cariño. Ha estado intentando volver a desenterrar mis parterres y ayer le pillé enseñando al gato del vecino a abrir el gallinero, doctora. William se rió mientras examinaba las cicatrices quirúrgicas de Scout, ahora descoloridas hasta convertirse en finas líneas plateadas apenas visibles bajo su pelaje dorado. Su movilidad ha mejorado mucho desde el mes pasado. Los ejercicios de fisioterapia están funcionando. Fisioterapia para un perro, pensó David mientras se unía a ellos en el porche. Hace 6 meses, si alguien me hubiera dicho que estaría haciendo sesiones de cinta de correr bajo el agua con un perro, pensó David mientras se unía a ellos en el porche. Hace 6 meses, si alguien me hubiera dicho que estaría haciendo sesiones de cinta de correr bajo el agua con un cachorro, habría dudado de su cordura. Hace 6 meses, si alguien me hubiera dicho que estaría casado con una mujer que lucha contra pitones con herramientas de jardín, habría salido corriendo, bromeó el doctor. William, tomando la mano de Marta para tomarle el pulso como parte de su rutina diaria. La recuperación de Marta había sido nada menos que extraordinaria. Las prestaciones del Departamento de Asuntos de Veteranos no solo habían cubierto sus necesidades médicas inmediatas, sino también la atención cardíaca continua que le había devuelto la salud a niveles que no había disfrutado en años. Las prestaciones mensuales por discapacidad habían eliminado el estrés financiero que había contribuido a sus problemas cardíacos y el reconocimiento de su servicio militar le había dado una sensación de plenitud que no sabía que le faltaba. Hablando de eso, dijo David, sacando un sobre de aspecto oficial de su bolsillo, esto llegó hoy del Pentágono. Marta abrió la carta con manos que ya no temblaban por los efectos secundarios de la medicación ni por la ansiedad financiera. Mientras leía, sus ojos se abrieron con una emoción que era en parte sorpresa, en parte reivindicación y en parte profunda satisfacción. Me ascienden, dijo en voz baja. Ascienden póstumamente a los soldados caninos con los que trabajé en Corea y me conceden la cruz por servicio distinguido en lugar de la estrella de plata. El mes que viene habrá una ceremonia en el Cementerio Nacional de Arlington. El silencio que siguió fue pesado, cargado con el peso de un reconocimiento que llegaba 60 años tarde pero que aún así lo significaba todo para una mujer que había servido a su país en silencio durante la mayor parte de su vida adulta. ¿Irá usted?, preguntó el doctor Williams con delicadeza. Marta miró a Scout, que se había acomodado junto a su silla con el suspiro de satisfacción de un perro que sabe que está exactamente donde debe estar. Creo que Scout y yo nos hemos ganado un viaje a Washington. Además, ya es hora de que esos viejos perros de guerra obtengan el reconocimiento que se merecen. Mientras el sol se ponía sobre la granja de los Carter aquella tarde, la familia se reunió alrededor de la mesa de comedor que había sido el orgullo y la alegría de Harold. El comedor formal, que antes se reservaba para las fiestas y ocasiones especiales, se había convertido en su lugar de reunión habitual, un símbolo de cómo sus vidas habían pasado de la supervivencia a la celebración. Antes de comer, dijo Marta, levantando su vaso de té dulce y brindando, quiero decir algo. David y Sara intercambiaron miradas, reconociendo el tono que significaba que Marta había estado pensando profundamente en algo importante. Hace 6 meses éramos 3 personas destrozadas que intentaban mantener a flote una granja en quiebra,
mientras fingíamos que no nos ahogábamos en problemas demasiado grandes para resolverlos. David, tú pensabas que eras un fracasado porque no podías encontrar trabajo. David, pensabas que eras un fracasado porque no podías encontrar trabajo. Sara, tú estabas pensando en dejar la veterinaria porque sentías que no servías para nada. Y yo estaba racionando la medicación para el corazón mientras veía cómo todo lo que Harold y yo habíamos construido se desmoronaba. Hizo una pausa y miró a cada uno de ellos antes de continuar. Aquella pitón no solo atacó a Scout aquella mañana, atacó a nuestra familia en nuestro momento más débil, cuando no nos quedaba nada con lo que luchar excepto el amor y la terquedad. Pero a veces eso es exactamente lo que el mundo necesita de nosotros. No nuestra fuerza, ni nuestro éxito, ni nuestros planes perfectos, sino nuestra voluntad de defender la inocencia, incluso cuando nosotros mismos estamos destrozados. Scout, como si comprendiera que él era el protagonista de ese momento, se acercó a la silla de Marta y apoyó la cabeza en su regazo. El gesto fue tierno, confiado y lleno del amor incondicional que había dado inicio a todo este viaje. El dinero, el reconocimiento, las entrevistas y los contratos para escribir libros son maravillosos, pero no son la razón por la que luchamos esa mañana. Luchamos porque un bebé necesitaba protección. Y proteger a los bebés es lo que hacen las familias, tanto si esos bebés tienen 2 piernas como 4. Marta rascó detrás de las orejas de Scout y su voz se hizo más fuerte con cada palabra. He aprendido algo en estos últimos meses. El valor no consiste en no tener miedo. Consiste en estar aterrorizado y elegir el amor de todos modos. Se trata de un hombre desempleado que hipoteca el futuro de su familia para salvar la vida de un cachorro. Se trata de una veterinaria que hace milagros con sus manos porque cree que todas las vidas importan. Se trata de una veterinaria de la organización que hace milagros con sus manos porque cree que todas las vidas importan. Se trata de una anciana que descubre que la edad es solo un número cuando alguien necesita ser salvado. Levantó la copa y David y Sara la imitaron. Brindemos por Scout, que nos enseñó que a veces los miembros más pequeños de la familia merecen los mayores riesgos. Brindemos por Bella, que nos mostró que hay madres de todas las especies, pero todas comparten el mismo amor feroz. Brindemos por Harold, que probablemente se esté riendo de todo este alboroto desde donde quiera que esté mirando. Y por las segundas oportunidades, que aparentemente llegan a aquellos que son demasiado tercos para rendirse y demasiado cariñosos para dejar ir. Bebieron su té dulce y comieron el famoso estofado de Sara mientras Scout y Bella se acomodaban contentos a sus pies. Afuera, la puesta de sol de Oklahoma pintaba el cielo de colores que habrían hecho que Harold buscara su cámara. Y el estanque donde había comenzado su odisea reflejaba la luz como un espejo de posibilidades. Más tarde, esa noche, mientras Marta arropaba a Scout en su cama junto a la suya, pensó en el viaje que los había llevado a ese momento de paz. Posibilidades. Más tarde, esa noche, mientras Marta arropaba a Scout en su cama junto a la suya, pensó en el viaje que los había llevado a ese momento de paz. La pitón hacía tiempo que se había ido, trasladada a un santuario adecuado donde podía vivir de acuerdo con su naturaleza sin amenazar a criaturas inocentes. La granja estaba a salvo, la familia estaba completa, y el futuro se extendía ante ellos como un regalo que se habían ganado con valentía y amor. Dulces sueños, héroe, le susurró a Scout, quien respondió con un suspiro de satisfacción y la confianza de que había aprendido a ser valiente. Ella sonrió al pensar que el mañana traería nuevas aventuras, nuevos retos y nuevas oportunidades para demostrar que la gente corriente podía hacer cosas extraordinarias cuando el amor lo exigía. La familia Carter había sobrevivido a su pitón, literal y metafóricamente. Ahora estaban listos para mostrar al mundo lo que venía después de sobrevivir. Estaban listos para prosperar. A los 78 años, Marta Carter descubrió algo que cambia por completo nuestra forma de ver la vejez. Que nuestras mayores victorias a menudo se disfrazan de nuestros momentos más oscuros. Cuando la pitón se enroscó alrededor de Little Scout, Marta no vio su edad, su problema cardíaco ni sus limitaciones. Vio el deber de una abuela de proteger la inocencia y eso marcó la diferencia. A muchos nos han dicho que nuestros mejores días han quedado atrás, que debemos apartarnos y dejar que los jóvenes se enfrenten a las batallas de la vida. Pero la historia de Marta demuestra lo que muchos siempre hemos sabido en nuestro corazón. Que el valor no tiene fecha de caducidad, que el amor no se debilita con la edad y que,
A veces, las luchas más importantes de nuestra vida tienen lugar después de cumplir los 70 años. Su granja, que estuvo a punto de ser embargada, es ahora un símbolo de esperanza para los veteranos y las familias de todo Estados Unidos. Su viejo perro, que no valía nada, se convirtió en un animal de terapia que cambia vidas a diario. La lección no es solo luchar contra las pitones, sino reconocer que cada día que despertamos es otra oportunidad para demostrar que la experiencia, la sabiduría y una vida llena de amor son las armas más poderosas que poseemos. Preguntas para debatir. ¿Qué momento de tu vida después de los 55 te sorprendió por tu propia fuerza y valentía? ¿Cómo te ha aportado alegría y sentido a tus últimos años una mascota o un animal de compañía? Gracias por escuchar. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete y acompáñanos en más relatos que recuerdan que toda vida merece otra oportunidad.